¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos conferencia de Mario Draghi y bueno, pues siempre que hay algún tipo de noticias de estas, pues hay movimientos importantes en el mercado, especialmente en el intradía. Así que es un buen momento para revisar un poco cómo se van a comportar las estrategias ante este evento. Y bueno, vamos a echar un vistazo al portfolio del mini S&P, que como sabéis tiene 4 sistemas automáticos y 2 de ellos ya están posicionados en el mercado. Hoy Cronos entró en la apertura, entró a 2.236 puntos y medio, actualmente está en 37,5, saca un puntillo, y luego Kernel también ha entrado y ha entrado en corto, desde 38,25. Entonces, como tenemos un sistema comprado y el otro vendido, el resultado se traduce en que no tenemos posiciones abiertas. Se cubre la de uno con la de otro. Entonces, bueno, uno puede pensar, pues uno ganará y otro perderá. Puede pasar. Pero también puede pasar que ganen los dos. De hecho, como los dos han entrado a buen precio, de momento los dos están en ligero beneficio. Entonces, también puede pasar que ganen los dos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va comportando un poco la jornada con las palabras de Draghi y veremos a ver cómo se desarrollan los trades de los sistemas. Bueno, ya me ha dado la noticia de los tipos y bueno, vemos que ha aumentado un poquito la volatilidad. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, pues aquí kernel ya ha cerrado, la orden no ha entrado porque es una orden limitada y va al tick, así que vamos a esperar. Pero efectivamente habría cubierto 34 y fijaros, ha habido un mínimo en 33,5 y no la ha cubierto. Ah, sí, sí la ha cubierto. Efectivamente ha abierto la posición. Sí, sí, sí. Sí, siendo limitada debería haberla cubierto. Vale, pues un sistema ya cerrado y de momento queda Cronos, que está prácticamente en precio de entrada. Ha sido 36,5, está en 36,25. Bueno, como veis ha habido cierta volatilidad, pero bueno, tampoco ha sido algo tremendo, ¿no? La buena noticia es que ya hemos cerrado uno de los trades en ganancia y bueno, queda a ver si el otro sistema termina ganando o termina perdiendo. Así que bueno, lo iremos viendo a lo largo de la sesión. Fijaros cómo ahora sí ha aumentado la volatilidad bastante. Aquí en 5 minutos lo podemos apreciar. Y bueno, hemos tenido un movimiento bastante amplio, ¿no? En el cual, bueno, pues a Kernel ha dado oportunidad de cerrar el corto y bueno, pues ha sacado unos puntillos, ¿no? 4 puntos y 25 SP. Mantenemos un largo por el momento. Bueno, fijaros ya que ya la volatilidad ha aumentado bastante y bueno, seguimos con esta zona de resistencia en 2240 que bueno, si la rompe probablemente Cronos cierre la posición, recoja beneficio y si no, si pierde estos mínimos pues probablemente veremos grandes caídas, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla la sesión. De momento muy tranquilos, Cronos está en beneficio, está a 2,5 puntos. Hay otro dato interesante, y es que el sistema kernel, que es este que tenemos aquí, ha abierto otra orden de venta un poco más arriba. Más o menos donde tiene el target de beneficio Cronos, que es el que está abierto ahora mismo. Fijaros, kernel quiere vender a 43,25 y a 42,5 Cronos cierra el largo que tenemos abierto. Pues tenemos una situación muy interesante de momento. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan las cosas y a dejar trabajar los sistemas. La volatilidad continúa aumentando y fijaros
en el futuro del euro. Más o menos replica el comportamiento del euro dólar. Para que veáis, ahí sí que ha habido un aumento de volatilidad notable. Bueno, Cronos por el momento entraría en ligeras pérdidas ahora mismo. Estaría perdiendo 1,25. Draghi habla a las 2:30, aunque en principio la noticia de tipos ya la habéis visto que ya ha sido recibida por el mercado. Pero bueno, todavía seguramente tengamos momentos de gran volatilidad. Y por el momento el rango lateral, como veis, no se ha roto. O sea que, bueno, de momento no se ha decidido nada, ¿no? Bueno, ahora ya he empezado a hablar. Ladies and gentlemen, the Vice President and I are very pleased to welcome you to our Veremos lo press que dice y, conference. bueno, en función I de wish you sus all palabras, pues a habrá happy más o new menos year. movimiento en el mercado. A mí la verdad estas cosas normalmente no me importan I would mucho, also like to lo take comento más this bien opportunity como un to hecho welcome anecdótico. Lithuania as the Lo mejor es dejar 19th trabajar country los métodos to que adopt ya the tenemos euro testados. as its Entonces, currency. bueno, vamos a ver cómo se comporta la cosa. Accordingly, Mr. Vasilauskas, the chairman of the board of Lietuvos Bankas, became a member of the Governing Council, which will be 12% of the additional asset purchases, and which will be purchased by the NCBs, will be subject to loss sharing. The rest of the NCB's additional asset purchases will not be subject to loss sharing. The ECB will hold 8% of the additional asset purchases. This implies that 20% of the additional asset purchases will be subject to a regime of risk sharing. Separate press releases with more detailed information on the expanded asset purchase program and the pricing of the TLTROs will be published this afternoon at 3:30 Los índices p.m. americanos están casi ya de nuevo en resistencias. Today's monetary policy decision on additional asset Fijaros, purchases están ahí intentando was atacar taken de to nuevo, counter two unfavorable developments. animados por la subida de la bolsa europea. Inflation dynamics Entonces, bueno, have vamos a ver, continued to be weaker than porque de momento while the sharp fall in oil prices over recent Cronos months tiene un target de beneficio en 42,5, sería un poco por encima de la ruptura, y Kernel de momento está a favor de vender en 43,25, un poquito más arriba. has increased. Entonces, bueno, está bastante interesante la cosa, ¿no? Medium-term price developments. This assessment is underpinned by a further fall in market-based measures of inflation expectations over all horizons, and the fact that most indicators of actual or expected inflation stand at or close to their historical lows. At the same time, economic slack in the euro area remains sizable. Fijaros, el euro ya la caída que And lleva. money and credit developments will continue to be subdued. Second, while the monetary policy measures adopted between June and September last year resulted in a material improvement in terms of financial Ahí market está el S&P de nuevo en prices, resistencia, this was intentando not the romper. case for the quantitative results. As a consequence, the prevailing degree of monetary accommodation was insufficient to adequately address heightened risks of too prolonged a period of low inflation. Thus, today, the adoption of further balance sheet measures has become warranted to achieve our price stability objective. So basically, Draghi ya ha terminado, están con las preguntas de los periodistas y bueno, seguimos sin movimientos determinantes en el mercado. you start overly influencing price formation on the secondary market. In July, Bueno, el mercado because por by el then there momento will be some large está subiendo, redemptions of S&P bonds, están en 41 ahora mismo de S&P.
Kernel ha actualizado la orden, ha subido un poquito más arriba. Cronos seguiría cerrando en 42,5 y en 44,25 de punto Kernel vendería. Entonces, bueno, vamos a seguir a la espera a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yes, November 2013. We did OMT. We did the LTROs. Bueno, ya va a abrir el mercado americano, 1 hora y media, así que seguramente en cuanto abra vemos un poquito más de movimiento. So, what I'm saying is that certainly the jury is still out, but there must be a statute of limitation. Also for the people who say that there will be inflation. Yes, when, please? That within what? Thank you. If the ECB staff estimates in the coming months show inflation rate in the medium term around 2%, what are you going to do? Are you stopping the program or continuing until September 16? You see, that's a question similar to the one that's been asked before. Here, I will read you again the statement. It says they are intended to be carried out. They are intended to be carried out until the end September 2016, and will in any case be conducted until we see a sustained adjustment in the path of inflation, which is consistent with our aim of achieving inflation rate below but close to 2% over the medium term. Thank you, Mr. Draghi. Mario Draghi, World Business Press Online. I have a question. There are certain central banks that explicitly say what is the model, how the exchange rate translates into inflation. Is there a model that the ECB is working with? And if there is a model, what is your expectation? How much of a nominal exchange drop of euro is needed for achieving the inflation target? That's first question. And second question, in your August press conference, you mentioned that the central banks are, you see the trend of central banks selling euros from their reserves. Do you still see the trend continuing? Thank you. Thank you. I'm not sure I understand the second question. The first question is, I said it many times, for us the exchange rate is not a policy target. It's important for price stability, for growth, but it's not a policy target. Fijaros la subida que ha tenido el futuro del DAX, casi llegado a 11.200 puntos. Since 3 years have been produced where the outcome of divergent monetary policy cycles as well as divergent economic recovery paths between major jurisdictions. They were not intended, there was not an action geared to cause these exchange rate movements. They were the outcome. The second question is, I'm not sure I understand. You mentioned in August that you see the trend of other central banks selling euros from their reserves. My question is, do you still see the trend continuing? I'm not sure I mentioned that. I can't remember. It's because we never comment on other central bank policies. So whoever wants to ask me about Switzerland, just you should know, we never comment on other central banks' decisions. We'll take the final question. Thank you. Thank you very much. Bien, parece que Draghi ya ha terminado y bueno, vamos a ver ahora cómo quedan las cosas en el mercado. Estamos en los 5 primeros de apertura del mercado americano.
Bueno, por el momento no abandonamos el rango lateral que hay entre 41, 40 y 35 aproximadamente. Así que bueno, hasta que el mercado no rompa este rango probablemente no se mueva. Vamos a dejarle que siga su ritmo. Vale, el mercado acaba de llegar al nivel que teníamos establecido para Cronos y ha cerrado la posición con orden limitada. Quedamos a la espera a ver si entra la orden de kernel. Bueno, kernel tiene la entrada creo en 44.25. Vemos que ninguna estrategia está posicionada ahora mismo. Sí, 44.25. Vale, bueno, vamos a esperar un poquito a ver si entra la orden. Y de momento estamos fuera. En este caso ya hemos recogido beneficios, ya libres de comisiones casi $500. Buen día de hoy. Y bueno, vamos a ver si abrimos una posición más o no. De momento nos hemos quedado poquito. A un punto. Así que bueno, vamos a continuar a la espera. Bueno, por el momento el mercado ha llegado a 43.75. Nos hemos quedado a medio punto, a 2 ticks de que entre la orden. Kernel funciona en vela horaria y como ya estamos cercanos al cumplimiento de la hora, en breve emitirá una nueva orden. Pero bueno, por lo que veo, continúa buscando cortos. Entonces lo que hará es actualizar el precio de entrada al que considere más razonable en ese momento. Bueno, pues ya hemos pasado las 4 de la tarde, se ha abierto ya una nueva barra y kernel ha actualizado el valor de entrada a 2.244. Antes era 44.25, lo hemos bajado un poquito. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Es difícil que entre esta orden porque sería hacer un nuevo máximo, pero bueno, nunca se sabe. Por el momento 2 trades, uno de kernel, un beneficio de unos 225 y otro de Cronos con un beneficio de unos 300. Total, descontando comisiones, $507. No está mal.